nombre es Gabriela Ángel Vera, de la especialidad de Física. Hoy vamos a hablar sobre las prácticas de movimiento. Empezaremos con la práctica de movimiento rectilíneo sobre el tubo de Nicola. ¿Para qué sirve el tubo de Nicola? Fue inventado por Sándor Nicola, físico y matemático húngaro. Dicho experimento consistió en medir la velocidad de una burbuja de aire que se desplaza dentro de un tubo lleno de agua. Los materiales que se utilizan para poder realizar el tubo de Nicola son los siguientes: una manguera transparente, cinta métrica, tira de madera, cronómetro, pintura vegetal, transportador, papel cuadriculado, barras de silicón y agua. Para poder realizar el tubo de Nicola se necesita cortar la manguera a 1 metro de largo, tapar uno de los extremos. Posteriormente se le coloca colorante al agua y se llena la manguera, pero se deja un hueco para que corra la burbuja. Luego se tapa el extremo que quedó. Pegamos la manguera en la cinta de madera, al igual que en la cinta métrica. Aquí tenemos varios ejemplos del tubo de Nicola. Aquí se observa ya el tubo realizado, se ven los materiales, la burbuja, el agua, el colorante, la cinta métrica. Muy bien. Vamos a seguir con lo que es una tabla de velocidad. En la tabla de velocidad se van a registrar los ángulos, los tiempos, la distancia y la velocidad. El papel cuadriculado, en el cual se le dibuja un ángulo de 90 grados, que será separado cada 15 grados. Utilizando el transportador establecen 3 posiciones de modo que están separados a 10 centímetros. Pegamos la cartulina en la pared o el pizarrón para poder iniciar. Aquí están los resultados de los 3 ángulos de 15, 30 y 45 grados. Ambos tuvieron una longitud de 10 centímetros hasta los 30. Se tomaron 6 tiempos diferentes y un tiempo promedio, y se tomó lo que fue la velocidad en centímetros por segundo. En conclusión, el tubo de Nicola sirve para medir la velocidad con el movimiento rectilíneo uniforme, utilizando los diferentes ángulos y dependiendo de la distancia recorrida. Sobre la segunda práctica de movimiento. En esta práctica, los materiales que se utilizaron fueron un riel de aluminio de 1.20 metros, un cronómetro, cinta métrica o el tubo de Nicola, canicas o balín y un transportador, papel cuadriculado y por último un plano inclinado. El procedimiento para poder realizar esta práctica fue el siguiente: colocar el riel y el tubo de Nicola en una superficie inclinada, utilizando una canica o el balín. Colocamos en lo más alto del plano inclinado y a partir de reposo se deja caer hacia abajo. Se hace que ruede la canica y después hacia arriba por la pendiente inclinada hasta que casi llega a su altura inicial. ¿Qué se puede observar de esta práctica? Al dejar rodar la canica hacia abajo, su velocidad es rápida y baja completamente. Al intentar hacer que la canica ruede hacia arriba, es necesario impulsarla, pero esta no solo avanza un poco y regresa a su lugar de origen. Si se requiere que la canica llegue a su altura, es necesario impulsarla con más fuerza. Pero si se llegara a reducir el ángulo del plano inclinado hacia arriba, ¿qué pasaría? Bueno, la canica que va hacia abajo aumenta su velocidad y baja más rápido que el ángulo anterior, y la canica que va hacia arriba muestra más dificultad para subir, ocupa mayor impulso, no llega hasta arriba y regresa a su lugar de origen. Aquí tenemos lo que es una tabla que muestra los resultados de la práctica. Tenemos los ángulos, la longitud, en este caso 3 tiempos, un tiempo promedio y la velocidad. Se tomaron 3 ángulos de 15, 30 y 45 grados. La longitud fue de igual manera desde los 10 hasta los 30 centímetros. Se tomaron los 3 diferentes tiempos que, como se puede observar, variaron demasiado, desde el 0.38 hasta el 0.44.
y se tomó un tiempo promedio, al igual que una velocidad. Se hicieron dos mismas prácticas con una canica y la otra fue con el cilindro. Y por último tenemos lo que es cuando colocamos el plano a un ángulo de 90 grados, con el cronómetro medimos el tiempo en el que se demora la bolita en ir cayendo desde la punta, desde la marca inicial hasta las siguientes posiciones. Puede desde 20, 40, 60, 80 y 100 centímetros. Un tiempo, una medida, segunda medida, tercera medida y el tiempo promedio. En esta conclusión tenemos que al utilizar esta práctica medimos el tiempo en el que una canica puede caer desde su punto inicial hasta su punto final y cuánto tarda en regresar. Tercera y última práctica, la práctica del dominó, la práctica de movimiento rectilíneo uniforme. Para el procedimiento de esta práctica, los materiales que se utilizaron es un dominó, cinta métrica, cronómetro y la hoja de registro. El procedimiento es el siguiente. Realizamos el laboratorio que consta de la práctica de dominó, tomando en cuenta todas las variables posibles. Para esto, se toma en cuenta dos variables que son independientes. La variable independiente, la longitud o tamaño de la cadena de las fichas de dominó, la variable dependiente y el tiempo en que se tardan en caer todas las fichas. Muy bien. Lo que se hace en esta práctica es que colocamos una cinta métrica en la mesa, como se puede observar en la primera diapositiva, y se ponen en fila los dominos dependiendo la distancia en que la tabla de registro nos dice es como se coloca. En este caso, por ejemplo, si la colocamos a una distancia de 2 centímetros por cada dominó, se colocan de 2 en 2. Se va haciendo una fila, como se ve en la imagen. Posteriormente empujamos el primer dominó y ponemos el cronómetro enseguida y vemos cuánto tiempo se tarda en caer la fila. Muy bien, continuamos con los resultados. Aquí tenemos una tabla de resultados que al final la medición de tiempos y velocidad nos dimos cuenta que realmente existe una gran diferencia dependiendo desde dónde sean empujados los dominó. También vimos que tanto afectaba separarlos y unir los dominós. Entre más separados estén, van a caer probablemente más rápido porque están más juntos. Y si están más separados, se va a tardar más en que un dominó choque con otro.